que va a conducir y va a presentar y que lo disfruten. Bueno, gracias Juan. Estamos aquí en el segundo panel con el tema de la institucionalidad científica, como decía Juan, un tema de bastante trascendencia e importancia para nuestro país, y en este marco del Congreso adquiere una relevancia aún mayor. Estamos aquí, bueno, con Ricardo Solari, economista de la Universidad de Chile, académico, consultor, exministro del Trabajo del presidente Ricardo Lagos. Integró recientemente la Comisión Presidencial sobre Institucionalidad y Ciencia y la comisión durante el gobierno del presidente Eduardo Frei. Y bueno, una persona que tiene conocimiento y está muy involucrada en el tema de la institucionalidad científica en el país. Estamos con el rector de la Universidad de Chile, don Víctor Pérez, ingeniero civil industrial, Master of Science en Ingeniería Industrial en la Universidad de Michigan, Estados Unidos, y rector de la Universidad de Chile desde 2006. En su calidad de rector, una persona que obviamente tiene mucho que decir en este tema. Estamos con el senador Carlos Cantero, de la región de Antofagasta, geógrafo de la Universidad Católica del Norte, diplomado en estudio avanzado en la Universidad de Granada y doctor en sociología, miembro de la Comisión de Desafíos del Futuro y de la Comisión de Educación. Y con Jorge Babul, licenciado en Química de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Bioquímica de la Universidad de Iowa, Estados Unidos, profesor titular de la Universidad de Chile y presidente del Consejo de Sociedades Científicas de Chile. Bueno, un panel de alto nivel para discutir un tema muy relevante. Partimos con el senador Cantero, planteando inicialmente el tema de esta discusión entre institucionalidad y recursos. ¿Qué primero, digamos, recursos o institucionalidad? El tema de avanzar en una institucionalidad científica ha estado en el debate por muchos años. ¿Cuál es su visión y su mirada sobre este tema? Bueno, muy buenos días a todas y a todos, un placer de estar acá. Yo quisiera primero gastar 30 segundos en poner en contexto, dado que esta ya es una de las últimas actividades de este Congreso. Yo no puedo sino felicitarme de ver esta sala, felicitarme de haber visto todas las sesiones con un marco de concurrencia de público notable en una de las instituciones que debiera ser señera, como es el Senado de Chile. Yo creo que ha sido muy valioso la iniciativa de crear la Comisión de Futuro. Vale la pena a veces ser tosudo, vale la pena a veces ser porfiado, vale la pena tener cuero de chancho a las críticas que nos han hecho por haber avanzado con Guido Girardi en este esfuerzo. Porque la verdad es que es un esfuerzo que ha sido premiado con la comprensión, el interés, la voluntad de participación de tanta gente que no solo está aquí, sino nos está siguiendo además a lo largo y ancho de todo el país. Vale la pena entonces hacer un llamado de atención al Senado y al Congreso en su conjunto. Este es un gran espacio de participación, este es un gran espacio de reflexión, este es un gran espacio de convergencia. Felicito al presidente de la Comisión, don Guido Girardi, a los asesores científicos, este puente que hemos tendido con la Academia de Ciencias, que nos ha puesto a disposición gente, y los distintos actores de la comunidad nacional que han dado facilidades para que esto se haya constituido en una feliz realidad. Yo estoy particularmente contento además, no sé si se va a concretar, pero el hecho de que ayer haya venido la avanzada presidencial a ver el lugar para el evento de que el presidente venga, aun cuando no viniere, ya significa que la moneda puso atención en este evento, lo consideró relevante y yo eso lo considero muy valioso. Y es por eso que al partir yo quiero que le brindemos un gran aplauso a todos los organizadores de esta maravillosa actividad. Ahora el tema que nos ocupa, institucionalidad para la ciencia. Yo quisiera poner en contexto los grandes temas de la discusión. El tema de discusión es, primero,
no significa que sea el más importante, sino que es el primero en presencia pública, ministerio o no ministerio. Y allí hay discusiones desde aquellos que dicen que siga en esta cuestión mixta que depende de educación y depende de economía. Está el planteamiento que más formalmente surgió en el gobierno del presidente Piñera, que era crear un ministerio donde convergía educación superior, ciencia, tecnología e innovación. Está lo planteado en el programa de nuestra futura presidenta Michelle Bachelet, que dice que quiere potenciar el Ministerio de Economía en esta línea. Esos son los hechos. ¿Qué se ha discutido en la comisión y cuál es la principal motivación? La principal motivación, lo quiero decir fuerte y claro, repito, no es el tema más relevante, pero es el que ha tenido más presencia pública. Nosotros creemos que llegó la hora de crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en Chile, dedicado a darle primacía a esta cuestión que es fundamental para el salto cualitativo al desarrollo de Chile. Vamos ahora ordenando un poco estas ideas. ¿Solo el ministerio? ¿Y por qué se hace esa pregunta? ¿Y el Consejo Nacional para la Innovación y la Competitividad es relevante o no es relevante? Hoy día ha quedado reducido a algo así como 200 millones de pesos en la cuenta pública, en el presupuesto de la Nación, y algo así como 6 profesionales. Eso es todo lo que ha quedado. ¿Lo seguimos eliminando o en realidad lo que hay que hacer es dar un salto de potenciación de esa instancia? Yo creo que Chile necesita un ente que sea un órgano colegiado entre el presidente y sus ministerios, que tenga el rol y la tarea desde una perspectiva autónoma, con pluralismo y diversidad, con transdisciplinaridad, de definir las líneas estratégicas de la ciencia, la tecnología, la innovación y la competitividad en Chile. Y enfatizo, un órgano colegiado de carácter de asesor presidencial, lo digo de otra manera, un órgano colegiado de carácter de Estado, un órgano de Estado y no un órgano de gobierno. Un órgano de Estado que sea trascendente, que sea autónomo y que tenga mirada prospectiva y que no responda a la urgencia, a la inmediatez que habitualmente agobia a los ministerios. Esa es una primera cuestión. ¿Cómo debiera ser su integración? El criterio mayoritario es que siga siendo como ha sido hasta ahora, de primacía privada. Que no sea la voz de las distintas autoridades de gobierno y que no sea la autoridad del ministerio la que se exprese allí, sino que sea el pensamiento genuino de enfoque estratégico y prospectivo de aquellos comprometidos con la ciencia, la tecnología, la innovación y la competitividad del país. Entonces, el Consejo Nacional de Innovación y Competitividad, TIC. En el checklist, TIC, muy positivo. Hay que darle más dinero, hay que darle más recursos y hay que darle el rol protagónico con esa autonomía, con ese enfoque estratégico del pensamiento, induciendo política pública. Luego, ministerio. Un ministerio que tiene una discusión. La discusión es ciencia, tecnología, innovación y competitividad, claramente establecido. Pero ¿dónde está el ruido? El ruido está en si va a tener educación superior, sí o no. Yo por lo menos invito a pensar a las nuevas autoridades de gobierno que en una primera etapa debiera ser de ciencia, tecnología, innovación y competitividad. Y cuando haya un mayor grado de consenso respecto de ese monstruo de 1000 cabezas que es la educación superior, que todavía no tiene una política definida, no hay grandes espacios de acuerdo y de consenso. Cuando haya esos consensos podremos sumarlo, pero por ahora en realidad vamos a crear una verdadera dificultad si lo ponemos todos juntos, porque sin duda que la primacía será la discusión respecto de educación superior en ese ministerio. Y lo que no... Interrumpo para preguntarle al rector cuál es su visión sobre el tema y específicamente el tema de la educación superior. ¿Debe tener educación superior un ministerio de ciencia y tecnología? Primero que todo, al igual que el senador, quisiera felicitar a los organizadores de este evento que ha sido tremendamente exitoso,
con el día que se inauguró, con gente muy joven dando vuelta en la calle a la lista de ingresar, así que, y que un día sábado en la mañana tengamos esta audiencia, creo que habla muy bien del efecto que se ha logrado, así que mi felicitación y mi agradecimiento por la invitación. Creo que el tema al cual se nos invita a hablar sobre institucionalidad de ciencia, tecnología e innovación, me hago la pregunta de si uno puede derechamente entrar a hablar de una institucionalidad si no ha definido previamente cuáles son los aspectos en el ámbito económico, en el ámbito social, que quiere proyectar para el país a futuro. Porque de lo contrario sería, si me permiten lo coloquial, colocar la carreta delante de los bueyes. Y es difícil poder plantear hacia dónde se quiere enfatizar en el aspecto económico y social si usted previamente no tiene una visión de país de hacia dónde quiere conducirlo para efectos de mejorar la vida de la gente y preocuparse de la gente. Por lo tanto, si usted no hace eso, estaría poniéndose otra carreta delante de la carreta anterior. Entonces, claramente acá lo que no ha habido en el país es una discusión de qué visión de país queremos, cómo queremos mejorar la calidad de vida de nuestra gente y cómo queremos proyectar ese futuro para las nuevas generaciones. Una vez que tengamos claro eso, poder identificar cuáles son aquellos aspectos de desarrollo que me gustaría a mí plantear y posteriormente a eso ver cuál es la incidencia que la ciencia, la tecnología, la innovación y también las ciencias sociales, las humanidades y el arte van a incidir en ese desarrollo armónico del país. Porque hay mucho énfasis en el desarrollo económico y productivo que está asociado a la ciencia y la tecnología, pero hablamos poco del desarrollo armónico, cultural, social, humano del país que está asociado a las humanidades, las artes y las ciencias sociales. Entonces, usted tiene que ser un elemento de una visión de país armónica. Y una vez que tenga claridad con respecto a eso, usted puede empezar a hablar de la institucionalidad que va a dar origen, que va a poner en práctica aquella política y aquella visión de país. Y también tiene que ver con qué es lo que espero yo con el desarrollo intelectual, para no encasillarme en el desarrollo científico y dejar afuera las humanidades y las ciencias sociales. ¿De qué estamos hablando en esa perspectiva? Y eso tiene que ver con que muchas veces asociamos el tema de la innovación, de la ciencia y la tecnología, a hacernos la pregunta economicista, ¿cuál es la rentabilidad de eso? ¿Está haciendo algo útil esta gente? ¿Cómo empezamos a medirlo? Y olvidamos aquellos elementos del desarrollo del país armónico que tiene que ver con que el país tenga la capacidad de pensar independientemente. Entonces, el desarrollo libre de la ciencia, de las humanidades, del arte, de la comunicación, ya tiene que ver con la capacidad del país para pensar independientemente respecto a cómo quiere eso plantearlo y no pensar de que lo único que vamos a estar haciendo es estar comprando ciencia, comprando tecnología para ver de qué manera vamos avanzando en eso. Y por otro lado, tenemos que pensar cuál es el desarrollo territorial que queremos tener en el país y no pensar de que solamente en Santiago es necesario tener ciencia, tecnología, desarrollo científico en general de alto nivel. ¿Qué pasa con el desarrollo regional? ¿Qué pasa con nuestras regiones? Y después de eso, usted tiene que empezar a ver esa institucionalidad. ¿Cómo la voy a ver? ¿La voy a ver pensando que un ministerio me resuelve todos los problemas? ¿Una subsecretaría me resuelve todos los problemas? ¿Están todos los actores presentes? ¿Qué pasa con aquellas instituciones, centros de investigación, universidades, que se constituyen precisamente para el desarrollo, para el cultivo del conocimiento? ¿Dónde están ellas en ese esquema? Entonces, cuando usted habla de institucionalidad, tiene que pensar cuál es esa visión de futuro y de qué manera los distintos actores se van coordinando, así por así decirlo, de tal manera de poder avanzar. Y por supuesto, yo coincido con el senador Cantero cuando plantea de que tiene que haber un consejo al más alto nivel. En algunos países se da la figura del Chief Scientific Advisor al presidente o al primer ministro, de tal manera de tener eso,
tener rango, tener presencia en la discusión política del país. Usted no puede separar estos aspectos que estamos hablando hoy día de la política pública en general. Usted tiene que tener esa relación y que no se va a dar solamente con un ministerio. ¿Qué pasa con agricultura? ¿Qué pasa con energía? ¿Qué pasa con minería? ¿Qué pasa con obras públicas? ¿Qué pasa con el tema indígena? ¿Qué pasa con el tema de nuestros pueblos originarios? ¿Qué pasa con el tema de la educación? O sea, ¿cómo usted va coordinando esos elementos cuando está pensando en esa institucionalidad? ¿Y el rol de un ministerio en ese escenario no ayudaría a esa coordinación, cree usted? Claro que lo ayudaría, pero, repito, y no quiero alargarme más, no coloquemos, coloquialmente hablando, no coloquemos la carreta delante de los bueyes. ¿Cuál es nuestra visión de país? ¿Cómo queremos incidir en la vida de nuestra gente? ¿Cómo queremos mejorarla? Y cómo eso se traduce en políticas públicas que tengan que ver con desde lo social hasta lo económico y lo productivo. Ricardo Solari, usted participó en la comisión asesora presidencial que planteó justamente un ministerio. Parece que hay una opinión bastante transversal, o por lo menos de sectores transversales o de gente transversal, digamos, en el tema de crear un ministerio, pero parece que hay poca voluntad política en la creación de un ministerio. ¿Cuál es su opinión en ese sentido? A ver, bueno, en primer lugar, sumarme al entusiasmo por la actividad, por este tercer congreso, darles una palabra de admiración a los organizadores y al liderazgo que han ejercido los senadores. El senador Girardi, que aquí está, que ha demostrado con esto que el liderazgo también provoca transformaciones, genera dinámica, altera condiciones que hipotéticamente uno pudiera imaginar tan difíciles. También el senador Cantero, que ha sido un entusiasta en todo esto. Mira, yo quiero decir dos cosas. La primera de ellas es que tuve el privilegio de ser parte por una invitación que me hizo el presidente Frei Ruiz-Tagle hace 15 años atrás, de una comisión presidencial destinada a identificar mecanismos para transferir rápidamente recursos para la investigación en ciencia básica, ¿ya? Y en esa oportunidad hicimos esta discusión de qué era primero, si los recursos o las instituciones. Había una situación y un estado tan precario de la ciencia. La dictadura devastó al país en muchos aspectos y el campo de la investigación científica también, no solo por los recursos, quiero decir, en primer lugar por el hostigamiento a los investigadores avanzados, también sufrió un fuerte daño. Y si esto era, digamos, era más importante o menos importante que el desarrollo de las instituciones. La verdad que se tomó la medida más de urgencia y a partir de esa iniciativa que coordinó el físico Claudio Bunster, se desencadenaron un conjunto amplio de dinámicas. Y tengo el privilegio también de poder comparar lo que hicimos a propósito de una invitación del presidente Piñera con un grupo que, a mi juicio, para mí fue un privilegio participar, de premios nacionales de ciencia, de personas que trabajan en el ámbito privado y otras que hemos tenido alguna experiencia en el sector público, de ver cómo podíamos trabajar directamente el tema de la institucionalidad. Yo, respecto al tema de la institucionalidad, quisiera decir lo siguiente. Los debates sobre instituciones en los países tienen una gran virtud. Recogen cuál es el estado de ánimo, cuál es la voluntad, cuál es la decisión que tiene una sociedad concreta de dar un paso adelante. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer es un ministerio que en Chile no tiene más de 25 años. El debate sobre un Ministerio de Asuntos Indígenas, que muy probablemente se concrete en los próximos 12 meses, es reciente, es de los últimos 5 años. Hace 10 años atrás esta discusión habría sido considerada por algunos como excéntrica. Es decir, digo, la discusión sobre instituciones, independientemente de compartir al 500% el punto de vista del rector, de mi rector además, ¿ya? Es que en los países tienen que tener sueños, proyectos nacionales, estrategias de desarrollo, pero eso se concreta, entre otros aspectos, uno, en el desarrollo de instituciones que sean capaces de concretar, desde el punto de vista del Estado, que representa lo público, esta decisión y esta vocación de actuar, ¿ya? Y segundo, también se expresa en otro aspecto, cuál es, cómo asigna los recursos el sistema de la democracia representativa para destacar esta prioridad que ya está consagrada, que está consagrada eventualmente en una institucionalidad, hacerlo y materializarlo. Entonces yo creo que es muy importante esta discusión, porque esta discusión
no es una discusión que no tenga, sino también una fuerte carga simbólica, porque representa en el fondo la primacía del interés del descubrimiento, la curiosidad por la investigación respecto de la certeza. Es un aspecto. Y el segundo aspecto, que tiene mucha razón el rector, es que si es que nosotros estamos discutiendo nuestra matriz productiva, ¿desde qué lado la estamos produciendo? ¿Desde los tratados comerciales o lo estamos discutiendo desde la creación de conocimiento que haga posible pegarnos unos saltos y superar estos gaps de subdesarrollo que tenemos? Entonces, a mí me parece, en ese sentido, es el valor de esta discusión. Y lo que quiero decir, para redondear, es que si uno mira el estado actual de las instituciones, estas siguen teniendo tres inmensas dificultades. Primero, en el nivel estratégico, no tenemos un espacio de discusión que pueda continuar, por ejemplo, el día lunes, tomar estos acuerdos y meterlos en un cierto debate, porque no tenemos instituciones para el debate estratégico en este terreno, y las que hay carecen de toda fuerza legal, son instituciones que están basadas en meros decretos, que no tienen, por tanto, ninguna fortaleza para actuar, ni legal, ni... En segundo lugar, el diseño de políticas públicas se hace desde distintos ministerios. Y esto no solo significa problemas de coordinación, sino que muchas veces significa inconsistencias dinámicas. Es decir, que lo que tú decides en el corto plazo está provocando efectos negativos en el largo plazo. Y además no son cualquier ministerio, yo quiero ejemplificar. Nosotros hicimos esta discusión, Tasserve Martínez acá, destacado matemático, en un momento donde era muy fácil decir cuál es el espacio que tiene la ciencia en el Estado de Chile. Bueno, depende en parte del Ministerio de Educación, ¿no? Esta discusión era hacia fines del 2012, en donde el Ministerio de Educación había vivido dedicado únicamente a intentar sobrevivir de la crisis provocada por las movilizaciones estudiantiles, y donde, por tanto, el espacio que tenía la autoridad política para dedicarse era cero. Y en segundo lugar, el Ministerio de Economía, que enfrentaba dos debates muy trascendentes, que a mi juicio uno se resolvió bien y otro bastante mal. Uno, el que se resolvió mal, la ley de pesca, pero estaba el ministro dedicado a resolver una asignación descomunal de recursos naturales. Y en segundo lugar, enfrentar desde el punto de vista de los consumidores, cosa que yo creo que se hizo mejor, el caso de la Polar. ¿Qué espacio tiene el Estado de Chile en el debate estratégico y en el diseño de políticas públicas? La ciencia, la tecnología, la investigación, la vinculación entre la innovación y el emprendimiento, muy escaso. Entonces, por eso es que nosotros llegamos a la conclusión de que era muy importante hacer un ministerio de la ciencia, la tecnología, la innovación, porque esto significaba que la sociedad chilena da una señal muy poderosa, y establecía un camino, decía, por este lado nos vamos, ¿ya? Y en segundo lugar, porque apuntaba a tener en Chile un espacio de coordinación estratégica que además le daba gobierno a las agencias que aplican estas políticas, porque en Chile tenemos superposición de agencias que aplican estas políticas que tienen una gobernabilidad de muy baja intensidad, escasa capacidad de participar en el debate presupuestario, una difícil relación entre ese mundo y el mundo el mundo privado y el mundo que es muy importante, que es el mundo académico y universitario. Bueno, justamente eso, y preguntando a don Jorge, Abul, hay un diagnóstico de esa fragmentación, digamos, que en el fondo un ministerio ayudaría a concentrar eso. ¿Es necesario un ministerio o puede ser una opción o una alternativa distinta que igual ayude a concentrar eso? Más allá de lo que decía Ricardo Solari sobre el significado, digamos, de país, digamos, de crear un ministerio. Bien, primero un saludo a todos los presentes y especialmente a mis amigos de la Asociación Nacional de Investigadores de Posgrado, ANIP, también a los miembros de la Fundación Más Ciencia para Chile, que han hecho bastante en este aspecto, y mis colegas del Consejo de Sociedades Científicas de Chile. Obviamente, un saludo especial a los senadores Cantero y Girardi, que están para las grandes cosas, y esta es una de las grandes cosas que van a tener que concretar. Yo quiero hacer primero una visión, porque se habla de una institucionalidad para la ciencia, y no sé acaso todos los presentes tienen aquí claro de qué actividades estamos hablando. Primero que todo, y se ha dicho un par de veces acá por lo menos, hay algo natural en nosotros y que es la curiosidad y que es la que nos mueve a conocer más de nosotros mismos y del mundo en que vivimos. Y quizás uno de los problemas más serios que tenemos en la actualidad es que conocemos poco de nosotros mismos y no podemos
integrar todo el conocimiento que hemos sido capaces de generar. En las distintas disciplinas cada uno corre por una pista distinta, no hay conversación entre las pistas y ha llegado el momento y el desafío, que es muy grande para la formación, especialmente la formación de pregrado, es donde uno integre el conocimiento de todas las disciplinas. Es el gran desafío de la actualidad. Ahora, la manera que nosotros tenemos de aumentar el conocimiento es a través de una carrera, generalmente en ciencia, en las artes, en humanidades, en comunicación, etc. De aquí deriva el hecho de que nosotros necesitamos más científicos y necesitamos más científicos por muchas razones, pero yo voy a referirme a dos en particular. Primero que todo, nosotros en este país hacemos investigación en un número muy bajo de disciplinas. Calcular en qué porcentaje de las disciplinas que se cultivan en el mundo y cuántas cultivamos nosotros, uno podría decir que es quizás un 5, un 10% de las disciplinas que se cultivan. Por lo tanto, el hecho, tenemos la obligación, la responsabilidad, los científicos que trabajamos acá en este país, es de recoger toda la investigación que se hace en otros lados y que no se hace en Chile para poder difundirla en nuestro país. Porque si no quedaríamos aislados científicamente y eso sería un verdadero desastre. El otro punto es que nosotros necesitamos profesionales creativos, de manera de poder desarrollar mejor nuestro país. Y los científicos jugamos un papel muy importante en la formación de estos profesionales. La ciencia es básica para la formación de ellos y muy pocas universidades en este país tienen un número importante de profesores que tiene el grado de doctor. Si hablamos del Consejo de Rectores, del CRUCH, tendrán un poco más de 30.000 profesores y aproximadamente unos 6.000 de ellos tienen el grado de doctor y quizás en todo Chile, considerando las otras universidades, serán unos 7.000. Ahora, ¿de qué manera nosotros aumentamos el número de científicos que necesitamos en el país? Son muy pocos y quizás deberíamos tener un número de 10 o 20 veces más el que tenemos. Nosotros hacemos esto a través de estudios de doctorado, los cuales se realizan dentro del país y fuera del país. En los últimos 5 años ha habido un gran aumento del número de estudiantes que está haciendo su doctorado fuera del país. Más o menos la mitad está en Chile y la otra mitad, de un número aproximado de 6.000 o 5.000 aproximadamente, está en el extranjero. Por lo tanto, para hacer eso necesitamos becas. No es capaz un chileno corriente de financiar ese tipo de estudios. Y obviamente que las becas deben estar basadas en la excelencia del candidato. Obviamente que un buen estudiante puede ser competente en cualquier campo, pero no todos tienen esa gracia y tienen que especializarse en un campo en particular. Y allí, dentro de las políticas que uno debiera pensar en relación a la institucionalidad, debiéramos tener la capacidad de decidir en qué campos es más necesario que se hagan estos estudios, en qué campos nosotros estamos más débiles en relación a lo que queremos como país. Tenemos que tener un proyecto de país. ¿Qué país es el que queremos para poder decidir esas cosas? Y el punto de partida ya es dudoso. El otro aspecto importante tiene que ver con nuestros programas de doctorado. Si nosotros no tenemos programas de doctorado fuertes, ni los que sacan su doctorado aquí en el país, ni los que lo están haciendo en el extranjero van a querer trabajar en el país. ¿Por qué? Porque la base de la ciencia que se hace, no solamente en Chile, sino que en todos los países, es a través de estudiantes de doctorado. Esa es la fuerza motora nuestra. Lo interrumpo. Me queda muy poquitito para terminar. Una de las principales razones de los problemas que tenemos ahora, entre ellas el insertar a los doctores que se gradúan tanto en el país como en el extranjero, es el hecho de que no tenemos una organización apropiada para la ciencia, algo que se compare a un ministerio de ciencia, donde todos los que estamos involucrados en todas las actividades que yo he mencionado y las que han mencionado los demás participantes en esta conversación, tuvieran un lugar.
mirado bajo el punto de vista de la academia y específicamente mirado bajo el punto de vista del Consejo de Sociedades Científicas de Chile, los científicos no tenemos un lugar ni siquiera para sugerir, menos aún en la toma de decisiones de todo lo que tiene que ver con las ideas que mueven a la ciencia y todas las organizaciones que existen para concretar esas acciones. Ese es el gran problema que tenemos y es lo que nos convoca aquí hoy día en esta media mañana. Senador, tomando un poco lo que decía Jorge Baúl, el tema y lo que decía también el rector, el tema del proyecto del país, digamos, las áreas que se potencian. Alguna vez se planteó, digamos, el tema y se avanzó en el tema de los clústeres de áreas para potenciar. ¿Cree que ese es un camino? ¿Cree que este Ministerio de Ciencia, si es que alguna vez se crea, tendría que tener ese rol también? ¿O esto está dado más bien por otros factores? Yo quisiera señalar lo siguiente. Por cierto que yo estoy completamente de acuerdo en que el país tiene que pensar, reflexionar, conversar, y eso es de la esencia de la vida humana, la relación. Pero aquí hay un hecho práctico. En 50 días hay que constituir un gobierno, hay que ejecutar un presupuesto y hay que implementar políticas. La pregunta que yo me hago es, ¿seguimos discutiendo para ver cómo hacemos eso? Por supuesto que Michelle Bachelet, con justa razón, nos va a decir, yo fui elegida para gobernar, parto el 11 de marzo y yo necesito saber cómo nos apeamos en este tema a partir del 11 de marzo. O sea, una cuestión práctica. Eso es lo primero. Eso significa que no tenemos tiempo ni tenemos posibilidades de discutir. Hay que discutir todo lo que se pueda y ojalá buscar acuerdos y entendimientos, políticas de Estado en todo lo que sea posible. Pero el tema es que tenemos urgencias que atender y yo me cuelgo de estas urgencias. Se ha mencionado centros, necesitamos centros regionales. ¿Va a haber presupuesto para ello? Y si hablamos de presupuesto, con el 0,4-0,5% del PIB para hacer esta gran revolución, yo le pregunto a mis amigos, ¿es suficiente? Cuando todo el mundo dice que al menos hay que tener del 1 hacia arriba, 1, 1,5, 1,8, ojalá 2. No sé, una cosa es la retórica y otra cosa es que con dinero se compran este tipo de escenarios de impulso. Entonces la discusión es, ¿y qué hacemos con el presupuesto? Otro aspecto que a mí me parece urgentísimo. 1.000 estudiantes cada año a sacar sus doctorados. 6.000. De esos 3.000 ya empiezan a regresar. ¿A qué van a regresar? ¿Dónde van a regresar? La pregunta es, ¿dónde están los centros de investigación para que esa gente efectivamente despliegue su potencial, pues? ¿O los vamos a poner a hacer clase con tiza y pizarrón y les sacamos un doctorado para que hagan eso? Entonces, el punto que yo quiero marcar es que, por supuesto, que la reflexión no puede ser más conmovedora, más motivadora, pero aquí hay que tomar decisiones. Mi decisión es que, mirando el programa de gobierno de nuestra presidenta, ella decía en esta parte de ciencia y tecnología, voy a potenciar la relación con el Ministerio de Economía. Y yo le hago un llamado a mi presidente y al gobierno. Creen de una vez por todas el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, porque eso es lo que requiere el país hoy día si quiere dar el salto cualitativo. Eso es lo que nos va a permitir saber si vamos a tener el 0,4 o el 0,5 o vamos a saltar al 1. Si hay compromiso, si hay acuerdo, si hay voluntad, vamos a tener una primacía poniendo el tema en la perspectiva que a mí me parece que debiera tener. Ricardo Solari, ¿hay voluntad de ministerio? Porque justamente, como decía el senador, en el programa... de mi parte total, acabo de suscribir pasado un acuerdo sobre esta materia. Yo insisto, yo creo que es muy importante todo el ministerio, por las razones que ha dado el senador y por las que se han señalado. Si uno toma solo lo que tiene que ver con desarrollo de capital humano, eso en sí mismo lo justifica, no son muchas las razones. Lo que está puesto en el programa es
básicamente la creación de una subsecretaría, ¿ya? Es un diseño y es un camino que se ha recorrido. A mí me parece, eso está en el programa de la presidenta Bachelet, la creación de una subsecretaría de Ciencia y Tecnología. Vinculada al Ministerio de Economía. Vinculada al Ministerio de Economía. Yo tengo la impresión de que el vínculo con el Ministerio de Economía tiene dos dificultades. La primera, obvia, ¿no? Que la prioridad del Ministerio está situada precisamente en el desarrollo productivo, entendido como aquel que se genera en la creación de riqueza, en el incremento del PIB. Y esto es algo que ocurre en el corto plazo, eso por definición, ¿no es cierto? Eso tiene una componente estratégica, pero asociada a un rango. Y la segunda es que ese ministerio tiene un conjunto de otras tareas también. Tiene otra subsecretaría que es la subsecretaría de Pesca, está a cargo de los temas del consumidor, que ustedes saben son cada día más. Entonces tiene sus dificultades. Yo tengo obviamente participé activamente en esa campaña, es mi presidenta y la quiero mucho y le deseo que tenga el máximo éxito, pero esto no significa que uno no pueda hacer discusiones y debates que puedan mejorar la institucionalidad. Ahora, yo podría entender y me podría parecer muy valiosa la idea de la subsecretaría si está puesta en el camino, de ir abriéndole paso a la idea del ministerio. En ese sentido me parece un avance importante. Me parecería un avance, te lo digo porque, que el Estado de Chile tenga una figura de ese nivel a cargo del tema científico que esté disputando el presupuesto de la nación año en año y que también, claro, si me lo plantean como un camino, me parece que es bien, me parece que es bien. Y si hacemos el debate en el Parlamento sobre la base que esto está planteado de ese modo, me parece que es una etapa. Pero pensar que esto va a resolver los problemas de ausencia de un espacio de debate estratégico, de ausencia de un espacio de diseño de políticas públicas y de ausencia de gobierno, que es de lo más grave, de las agencias que aplican estas políticas, me parece que es equivocarse. Ahora usted plantea como un primer paso. Podría ser siempre que se entienda de ese modo, ¿no? Porque está el riesgo de que... Claro, porque si tú piensas simplemente que esto en el fondo con eso resuelve problemas que están muy detectados en muchos diagnósticos, yo no estoy de acuerdo. Pero si se entiende, y para eso están nuestros estimados parlamentarios, como un camino, yo estaría tan de acuerdo como lo he visto también en otras áreas. Los estados se desarrollan de un proceso evolutivo, de un modo muchas veces gradual, etc. Pero si esto es lo que es una señal, bien, pero si se pretende resolver los problemas hiperdiagnosticados, yo creo que ya estamos cansados de diagnósticos, no estoy de acuerdo. Bien. Ahora, rector, tomando el tema de la vinculación de esta subsecretaría, digamos, con el Ministerio de Economía, hay una apuesta muy fuerte en la innovación en ese caso. ¿Cómo ve la relación usted en el tema de la universidad con el sector privado y con la innovación, que es un tema que además en el informe de la OCDE reciente se cuestionó mucho la falta de apoyo, por ejemplo, del sector privado en ese ámbito? Yo creo que en torno al término innovación se ha hablado mucho y los resultados están un poquito a la vista. Yo entiendo las inmediateces, yo entiendo la urgencia de avanzar en cosas concretas, pero también observo que a menudo esa inmediatez, sin la mirada previa, nos conduce a situaciones que a lo mejor no son buenas para el país. Y menciono este tema en relación con el desarrollo del país de manera equilibrada. Desde los últimos años que hemos observado hacia dónde estaban dirigidos los recursos, hacia la innovación, hacia el desarrollo científico, vuelvo al tema anterior de que estaba pensado en que el desarrollo del país era sinónimo del desarrollo productivo y económico. Y eso tenía que ver con ciencia y tecnología. En esa inmediatez se nos olvidó que el desarrollo armónico del país requiere el desarrollo humano, social y cultural al cual me referí, y que tiene que ver con disciplinas como las humanidades, las artes y las ciencias sociales. Y la pregunta es, ¿por qué durante muchos años todo el esfuerzo fue hacia ciencia y tecnología? ¿Y qué pasa con las otras disciplinas? Es que no son requeridas en innovación. ¿Y los problemas de innovación son solamente científicos tecnológicos? ¿Son solamente problemas técnicos? ¿O también son problemas sociales, humanos y culturales?
¿Cuántas veces hemos tratado de poner en práctica medidas perfectamente técnicas, pero que en la práctica fracasan por no haber considerado los elementos culturales, los elementos sociales? Finalmente, los problemas muchas veces que tenemos en el país no son problemas técnicos, son problemas culturales, son problemas sociales. Las precariedades de nuestra sociedad, los reclamos de nuestra sociedad se van a resolver, claro, avanzando en ciencia y tecnología, pero también avanzando en el desarrollo de las otras disciplinas. ¿Qué pasa con el pensamiento crítico? ¿Qué pasa con las carencias sociales y los reclamos sociales? ¿Van a ser respondidos con más tecnología? Entonces, ojo, las inmediateces muchas veces nos conducen a soluciones que pueden ser muy interesantes desde un punto de vista puntual, pero que finalmente aparecen en un esquema bastante desordenado. Innovación no es sinónimo de las disciplinas de ciencia y tecnología. Innovación también tiene que ver con las otras disciplinas que estoy planteando. Sí, en el mismo aspecto que está tratando... ¿Me permite solamente una colita? Y muchas veces eso hace que una decisión puntual que aparece como evidentemente positiva no se considere el coletazo que tiene en otras iniciativas. Y quiero poner un ejemplo que como iniciativa me parece tremendamente importante, el programa Beca Chile. Mandar a estudiantes y a estudiantas talentosos a sacar su programa de doctorado en el extranjero, destinándole muchos recursos a eso. Excelente iniciativa y la apruebo. ¿Qué se nos olvidó? De que dejamos desprotegido a nuestro programa de doctorado en el país. No le entregamos los recursos necesarios. Y usted empieza a desvestir, vuelvo al elemento coloquial del campo, usted desviste un santo para vestir a otro. Cuando en ese momento yo pregunté, pero bueno, ¿y qué pasa con los programas internos nuestros, los programas de doctorado, el equipamiento, los ambientes, el cuerpo académico? Se me dijo en ese momento, no, es que como son recursos en dólares que están afuera, entonces por eso apuntamos hacia eso. Mi respuesta fue, perfecto. Para las universidades que tenemos programa de doctorado, páguenos también el mismo arancel en dólares y me lo deposita en Nueva York. Y yo lo empiezo a utilizar. Entonces, ojo, la inmediatez, cuando no hay el trabajo previo de construir academia, de construir universidad, de construir instalaciones que generen conocimiento, nos puede llevar a situaciones que empiecen a afectar más de lo que con mucha generosidad quisiéramos avanzar. Eso es que... Jorge... Sí, con respecto a esto, y siguiendo en la pista de nuestro rector, de la inmediatez, si uno lo piensa y dice aumentar el porcentaje del Producto Interno Bruto que se gasta en ciencia. Es obvio, muchos no tenemos equipamiento, tenemos que viajar a otros países. Yo, por ejemplo, no puedo publicar si no hago experimentos en otros países, es imposible. No existe ni una posibilidad y así sucede con todos los que trabajan en ciencias experimentales. ¿Cuál es el programa que tenemos? ¿Cuál es el plan de desarrollo científico y tecnológico que tenemos? No tenemos. Y hay un aspecto muy importante. Nosotros no podemos hacer las cosas aquí solos en Chile. Tenemos que establecer colaboración con otros. Cuando no hay políticas de largo plazo, las colaboraciones disminuyen. Nadie va a colaborar con usted si no tiene una visión a largo plazo. Con respecto a la cantidad de dinero que nosotros gastamos en ciencia y tecnología, se habla del 0,4% del PIB y yo no sé, ¿acaso la gente tiene alguna idea de qué significa eso? En dinero, ¿qué significa eso? Se habla de que nosotros gastamos mucho, por ejemplo, el caso que puso el rector. Becas Chile en el presupuesto 2014 son 50.000 millones de pesos. Becas nacionales, esas son para el extranjero,
38.000 millones de pesos, que es más o menos la suma de eso, todo lo que se gasta en el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, que tiene los proyectos de iniciación para los jóvenes, de postdoctorado y los regulares, Fondecid regulares para los establecidos. O sea, lo que gastamos en becas es igual a lo que gastamos en todos los proyectos de investigación que financia CONICYT. ¿Cuánto gastamos nosotros en ciencia y tecnología en este país? 1.000 millones de dólares. ¿Cuánto es el presupuesto de la Universidad de Chile, rector? Igual. 1.000 millones de dólares. ¿Cómo es posible que este país gaste en ciencia y tecnología lo mismo que gasta una universidad? La principal, bueno, la Universidad Católica gasta 700 millones de dólares, no alcanza los 1.000 millones. Otro punto, entre la Universidad Católica y la Universidad de Chile gasta, o sea, hacen más del 50%, debe ser alrededor del 60% de toda la ciencia en el país. Estoy promediando, en el sentido de que provee a los alumnos de doctorado en ese porcentaje, tiene los proyectos Fondecid en ese porcentaje, si uno suma a Concepción, sobrepasa el 70%. Tenemos 3 universidades que hacen 70-75% de toda la actividad científica. ¿Está bien eso? Yo vengo llegando de la Universidad de Antofagasta, que estaban indignados con la creación de la Universidad de la Minería, en vez de fortalecer las universidades que están allá. ¿Está bien que de aquí, de Santiago al norte, no exista ninguna universidad fuerte? ¿Hay algún plan en este país para tener universidades complejas, con posgrado en diversos lugares del país? ¿Existe algún plan para fortalecer a universidades que se están desarrollando? No existe ninguno. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué tengo que aumentar el porcentaje del PIB si no tengo un plan? Entonces las cosas van a la par. Volvemos al inicio, digamos, el tema de recursos, institucionalidad. Avanzar en la falta de recursos es, por lo que usted plantea, la base, digamos, el problema basal del tema, digamos. ¿Cómo avanzar en eso? ¿Ayudará en eso un ministerio? Pero claro que sí. Yo participé, aquí está el doctor Jorge Allende, ¿o se fue recién? Allá está, Jorge Allende. En la creación del programa, el primer programa de doctorado en Chile en el año 1971, y en conversaciones con la gente de CONICYT creamos las primeras becas de doctorado. Inmediatamente los muchachos que estaban en los programas de doctorado en ese tiempo dejaron las becas porque no tenían previsión y los contrataron las facultades y siendo profesores seguían estudios de doctorado. Después de 10, 15 años aparecieron las becas CONICYT y se olvidaron de todo lo que había antes. Y recién los alumnos llegaron a tener previsión cuando se dieron cuenta que los que salían al extranjero tenían todas esas regalías. Entonces, no aprendemos de los errores como si no hubiese un traspaso de la experiencia. Es todo comenzar de nuevo. Yo creo que basta. Hemos tenido en el último tiempo la renuncia de la presidenta de CONICYT por errores que se cometieron y recientemente la renuncia del último presidente de CONICYT porque no le permitieron mantener la tasa de aprobación de proyectos que a él lo habían dejado, que le había aprobado la dirección de presupuesto. Y quedamos acéfalos, quedamos sin presidente. Entonces, no es que no tengamos institucionalidad. Se fue Flores del CENIC, bueno, lo reemplazaron recientemente, pero por 2 o 3 meses estamos sin presidente de CONICYT. No quiere decir que Mateo Budini no lo haga bien allí, pero no hay interés por la actividad científica. Este país es débil porque no tiene una base sólida. Verdaderamente a mí me sorprende cómo existimos de esta manera. Senador, ¿usted también le sorprende cómo, no, Jorge? No, yo no me sorprendo. Yo me sorprendo de repente porque, con toda honestidad, miramos siempre el vaso vacío y no miramos, o medio lleno. O sea, yo creo que somos un poquito flagelantes de repente. Yo creo que se han hecho cosas bien y hay que mejorar mucho más. Al país le falta diálogo, al país le falta conversación, al país le falta tomar ciertos acuerdos. Yo quiero declarar algo en este minuto. Por ejemplo, cuando se habla de ciencia, para mí, y yo lo entiendo que así es la tendencia mundial,
Ciencia no es un enfoque cartesiano, sectorial. Ciencia hoy día en los centros de investigación y en los proyectos de investigación ni siquiera es multidisciplinario, es transdisciplinario. Y al lado de un matemático hay un actor. ¿Y qué tiene que ver el actor? Bueno, alguien debe representar esto y hay un comunicador. Entonces, yo quiero decir que lo bueno de estas reuniones es que nos permite homologar. Para mí, ciencia es ciencia, con comillas, con letra grande. Está la ciencia dura y la ciencia blanda, mal llamada ciencia blanda. Yo sostengo, entre paréntesis, respecto de ese punto, que en Chile, en materia de ciencias duras, nosotros no tenemos nada que envidiar. Nuestros científicos son personas bien calificadas, nuestros ingenieros son tipos de excelente calidad. Y yo los veo que van por distintos lugares del mundo y no tienen grandes dificultades. ¿Dónde está nuestro problema? En mi opinión, en que Chile durante una época deterioró, le dio minusvalía a las ciencias sociales. Y nuestro problema está en las competencias blandas. ¿Cuál es el problema más importante de Chile? ¿Le faltan ingenieros? Dirá alguno. No, es que vive en la desconfianza. Desconfianza del vecino, desconfianza de esto, desconfianza de la clínica, desconfianza. Es una cuestión de competencias mal llamadas blandas. Pero no quiero detenerme en eso. Lo que quería clarificar es que cuando yo hablo del concepto ciencia, no estoy hablando de la distinción de ciencias duras y ciencias blandas. Es más, los que han estado compartiendo con nosotros en el Consejo del Futuro y en la Comisión de Futuro saben que siempre he enfatizado el equilibrio entre estos dos elementos, ciencias duras o ciencias blandas, como quiera que se entienda. Está integrando, pues, senador, está muy bien. Está integrándose, sí. Quería hacer referencia, sí, a un tema que a mí me parece, en definitiva, no es cartesianismo, ni siquiera es enfoque sistémico. Es un sistema relacional, sistémico-relacional, como yo veo el enfoque de la ciencia. Pero quisiera ahora poner otro tema, la coordinación de agencias públicas, el rol de CONICYT. El rol de CONICYT para la formación del capital humano, pero también para la generación de los centros. Porque, repito, no es teoría, no es academia lo que vamos a hacer aquí. Lo que estamos discutiendo es qué va a pasar en 50 días más cuando se instale una autoridad y tenga que definir qué hace en esta materia. Y yo creo que para eso hay que aumentar los recursos del presupuesto para los propósitos ya definidos, orientándose a que ese capital humano tenga un espacio, tenga esos centros. Yo creo que CONICYT ha hecho una tarea maravillosa en esa línea. Y recojo un llamado que yo vi planteado hace algún tiempo. Ese CONICYT también necesita un cuerpo colegiado. También necesita una estructura que le dé más independencia, le dé más autonomía. Dejo hasta ahí planteado ese llamado porque yo creo que es muy relevante. Y en el tema más allá del tema del presupuesto y retomando un poco lo que le había planteado al rector, el tema de los recursos y del sector privado. También hay un rol que debe jugar el sector privado. ¿Qué rol y cómo se incentiva ese rol, digamos? El rector dijo algo, que hay que darle un enfoque más holístico, más sistémico, relacional a toda la relación. Y hay que tratar de establecer ese espacio de diálogo. Traigo a la reflexión a nuestro maravilloso Humberto Maturana, ¿verdad? Aceptar al otro como legítimo, no estigmatizar al empresario. El tipo, claro, siempre está mirando su propio interés individual o particular, pero hay otros que tienen que cautelar el interés público. Yo creo que el desarrollo requiere del esfuerzo mancomunado de ambas partes y de la generosidad, del altruismo de ambas partes. Pero para eso se requiere cambiar el clima de desconfianza en el que se mueve la convivencia de nuestro país. Se necesita abrir espacios de diálogo y conversación. Es más, miren la política, miren lo que pasó en la política, el propio gobierno que se supone que debía haberse proyectado finalmente, ni siquiera se habló entre sí, entre pares, del mismo grupo y termina reduciéndose dramáticamente su sostén político. Entonces, esto prima para la ciencia, para la política, para la convivencia. Los privados y los públicos forman un solo enfoque. Este cartesianismo de separar de lo público y lo público y lo privado forma una sola cosa. Es la relación entre el público y el privado lo que constituye nuestra sociedad. Ricardo Solari, en ese mismo tema, digamos, ¿cómo ve? Yo creo que la demanda de Chile es por bienes públicos, ¿ya? Y estos bienes públicos, claro, pueden de alguna manera ser provistos en algunos casos por agentes privados, pero lo esencial
lo esencial. Cuando la sociedad se plantea la necesidad de ser más educada, que esta educación genere transformaciones en las relaciones de ingresos entre las personas, que produzca una sociedad más cohesionada, más igualitaria, es un bien público, ¿ya? Y lo mismo en muchos otros campos. Yo creo que este es un campo donde claramente lo que se requiere es que el Estado dé señales que a su vez, claro, a través de sistemas de incentivos, muchos otros puedan involucrar un conjunto amplio de actores. Fíjate que yo antes de hablar del tema del sector privado me parece, y ahí estoy totalmente de acuerdo con el rector Pérez, que lo que importa es encadenar la acción pública con el sistema de educación superior en Chile. Eso es absolutamente dramático. Cuando se habla de CONICYT, se habla de Innova Chile, etc., uno ve superposiciones, ve una cantidad de faltantes, ve la ausencia de planes nacionales, en la formación de recursos humanos, por ejemplo, eso es absolutamente claro. Entonces, esas son todas decisiones que son públicas. Tú puedes invitar al sector privado, pero el sector privado, seamos claros, el sector privado, independientemente de cuál sea un prejuicio, yo no lo tengo por definición, no lo tengo, pero opera sobre la base de incentivos, ¿ya? Y estos incentivos son eficientes y son socialmente rentables, son útiles para la sociedad en la medida que sean parte de un diseño más general, ¿ya? No son las realidades particulares, el interés particular de cada unidad del capital la que va a generar jamás bienestar colectivo, es al revés. Y eso implica, por eso yo insisto, el punto de las instituciones tiene que ver también con aspectos simbólicos, también tiene que ver con el modo en que nosotros entendemos cómo estamos construyendo el futuro. Esto no es burocracia, que se entienda bien, no estamos hablando de burocracia, estamos hablando de un modo en que se condensa culturalmente a través de reglas del juego, un acuerdo que hemos tomado en relación a que los temas del conocimiento son importantes, no son simplemente el verso que el presidente dice el 21 de mayo o que algún político inteligente cita de vez en cuando, sino que están insertos en una estructura estatal que por eso además requiere un financiamiento adecuado. Sobre esa lógica yo creo que el sector privado tiene una tremenda tarea, y en el caso de Chile también, pero déjame decirte lo siguiente, en el caso de Chile lo que no es minería extractiva, que genera, para que ustedes sepan, el año 2013 generó aproximadamente el 60% de las exportaciones del país. 60%, matriz que no es muy diferente a la que teníamos hace 50, 80, 100 años, ¿no? Porque ya seamos claros, ¿ya? Lo que no es eso, y cuando tú vas, ¿qué es lo que no es eso? Es la industria de la celulosa que se originó en políticas públicas, la exportación de salmones que se originó en una política selectiva e industrial que fue denostada por el neoliberalismo hasta el cansancio, porque el Estado no podía elegir sectores. Resulta que los sectores que eligió, estoy hablando de políticas de los 60 como la forestal, de la política, digamos, de la elección de los salmones que se inició en los 70 y los 80, son aquellos componentes de la capacidad de la matriz productiva del país que no están vinculados a la minería extractiva. Entonces, yo creo que la experiencia de Chile, empírica, concreta, larga, además, demuestra que el Estado es muy esencial en estos saltos cualitativos. Y el salto al conocimiento, que está asociado a dos aspectos esenciales. Por una parte, el desarrollo de sistemas educativos, a la escolaridad. Y en segundo lugar, al modo en que logramos avanzar la investigación, la curiosidad, ¿no? En un campo muy amplio, que yo estoy totalmente de acuerdo también, que incluye claramente las humanidades. Yo creo que requiere de una guía que es pública. Ahora, en ese tema, el aporte público, digamos, sí, hay bastante acuerdo en que es poco, pero no se ha avanzado mucho en ese proceso, digamos. ¿Por qué? ¿Ve perspectivas positivas para adelante? ¿Hay posibilidades de ese avance? Porque en rigor al minuto de ver los recursos hoy día, como decía, yo creo que cuando uno hace la suma y llega a la conclusión de cuánto se gasta en ciencia, es un número extraño. ¿Ya? No, porque hay que ver cómo se suman las universidades allí, ¿no es cierto? Ya, ¿qué es de eso? No. El consenso que tenemos es que es poco, que el país sigue girando a cuenta de sus recursos naturales no renovables. Eso es lo importante. De eso sabemos, de verdad. Mira todos los números del 2013, de 20 años atrás, 40, 60, seguimos siendo un país exportador de materias primas, ¿ya? Entonces, el cambio de ese ciclo implica, obviamente, dedicar recursos públicos y generar también, de alguna manera, incentivos para que
esos números aumenten. Es una decisión obviamente política, ¿no? Ahora, yo tengo la sensación de que si estos congresos se realizan, si aquí lo estamos haciendo en la sede del Parlamento, si es que la comunidad científica se activa, si es que el movimiento en favor de una mejor educación superior, con más financiamiento, con más fortaleza y con más espaldas institucionales, sigue avanzando, vamos caminando en esa dirección. Pero estos son, yo diría, no es que sean etapas, porque eso da la sensación de que esto es lento, ¿no? Estos son batallas y peleas que hay que dar en la sociedad chilena, ¿no? Porque francamente, si no, es que lo otro es mucho más fácil, seguir apostando a la minería extractiva que está totalmente de la mano, ¿no? Lo otro requiere además también muchos ensayos y error, no son caminos que estén totalmente ciertos, no son líneas rectas. Y yo tengo la impresión de que es la discusión que tenemos que tener en este nuevo ciclo que se inicia en Chile a partir del 11 de marzo. Es parte también de aquello, o sea, una nueva mirada del desarrollo del país. Rector, y en lo que planteaba, digamos, recién también con el tema de las becas y del aporte a la investigación y al estudio acá en Chile, digamos. ¿Qué caminos ve para avanzar en ese ámbito, digamos? Primero que todo, una precisión respecto a lo que decía el profesor Babul de los 1.000 millones de dólares ya que se destinan a la ciencia. Efectivamente, el presupuesto de la Universidad de Chile total son 1.000 millones de dólares, pero siendo una universidad pública estatal, el Estado nos entrega de manera directa menos del 8% de eso. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Y cuando se habla de la institucionalidad, yo creo que es importante el tema del ministerio y que avance por la ubicación política que le da y, como decía el señor Solari, desde el punto de vista de la capacidad de incidir en la discusión presupuestaria, de la discusión política. Pero la ciencia, la tecnología y la innovación no se hace en el ministerio en ese eventual Ministerio de Ciencia y Tecnología. Se hace en los laboratorios, se hace en los talleres, se hace en el terreno, se hace en la sala de clase de las universidades. A diferencia de otros países desarrollados, donde el sector privado, la empresa privada, desarrolla fuertemente la ciencia y la tecnología, la casi totalidad de la investigación que se hace en el país, en Chile, se hace en las universidades. Por lo tanto, cuando hablamos de institucionalidad, no caigamos en el inmediatismo de pensar de que esto va a ser resuelto con el ministerio, va a ser resuelto finalmente por las universidades, ¿ya? Y eso es importante tenerlo claro. ¿Y qué le pediría a un ministerio? Ahora, quiero seguir un poquito en esa dirección. Planteaba recién el señor Solari el tema del desarrollo frutícola, hortícola de los años 60. Forestal, los años 60. Si uno hace una traza hacia atrás, ¿qué explica ese desarrollo chileno en ese ámbito? Plan Chile-California, con decenas de académicos y académicas de las universidades chilenas, la Universidad de Chile, una de las que más tuvo injerencia en eso, a California, y cuando volvieron, milagro, el mercado parece que funcionó. Lo que funcionó fue el trabajo que habían hecho esos científicos, académicos y académicas que habían ido al extranjero. Y hoy día estamos hablando de que se requiere más ciencia, más tecnología, más ingeniería. Ministerio, claro, ministerio. Pero permítanme cosas concretas. Así como mencioné el tema de Beca Chile y el efecto interno, si en ese momento se le hubiera preguntado a cualquier rector de universidad chilena, mire, vamos a hacer esto, no se habría demorado un segundo para decirle, oiga, pero ¿qué pasa con acá? Tenemos algo de oficio, ¿ya? Se desconfía mucho en nosotros, pero tenemos algo de oficio, razonablemente. Y vuelvo al tema de las ingenierías. Y perdóneme el sesgo que voy a hablar sobre la Universidad de Chile y el doble sesgo que voy a hablar de la facultad de la cual provengo. La Facultad de Ingeniería, Ciencia Física y Matemáticas de la Universidad de Chile tiene alrededor de 200, 210 académicos jornada completa, casi todos con doctorado, excepto los que están en el proceso de formación. No hay concurso donde postulen que no ganan.
ganan en Fondesit, en los Fondef, en los anillos, en los Fondap, en los institutos. La pregunta es, ¿forma muy buenos ingenieros por lo que la sociedad lo está recibiendo? Esa facultad de esa universidad está construyendo para poder seguir desarrollando su capacidad de investigación y de formación un nuevo edificio de 50.000 metros cuadrados. Permítame terminar. Pero creo de que muchas veces las discusiones son acá arriba y el desarrollo se hace acá en terreno. ¿Cuánto pone el Estado de esos 55.000 millones? Cero. Es un esfuerzo interno de la misma facultad. Estamos hoy día viviendo, el tema salud, ¿es importante o no? Claro que es importante. Investigación en salud, ¿es importante? Claro que es importante. La Universidad de Chile tiene un hospital clínico. Es el mejor formador de profesionales y especialistas en el ámbito médico. Es un centro referencial. Se tiene que autofinanciar en un 96%. ¿Y qué pasa con esa infraestructura o esas definiciones arriba si finalmente lo que estamos afectando porque el Estado no tenga un rol fuerte en investigación, ciencia y desarrollo se da, en este caso de la salud, en un hospital clínico? O sea, ojo, cuando conversemos estos temas de institucionalidad, pensemos que finalmente el Ministerio podrá aportar mucho, pero donde los académicos y las académicas hacen ciencia y tecnología e innovación en el país son en la universidad, en sus laboratorios y en sus salas de clase. Bueno,